Me llamo Burby Holloway y tengo 67 años. A mi edad, mucha gente imagina tardes tranquilas en una mecedora, tejiendo en el regazo y con los nietos jugando cerca. Ese era mi sueño en su día. Ahora sé que la realidad suele ser muy distinta, sobre todo cuando vives bajo el mismo techo con una nuera que solo te ve como una carga. Todo empezó hace 3 años, cuando mi esposo, Winthrop, falleció de un infarto. 42 años juntos, y de repente me encontraba sola en nuestra espaciosa casa de Cherry Street. Cada rincón, todo me lo recordaba, su silla destartalada en la sala, su colección de discos de vinilo viejos en el estudio, las herramientas del garaje colgadas pulcramente en las paredes. Winthrop había sido despachador de trenes toda su vida, un hombre de orden y precisión. Los trenes no perdonan los retrasos, Burby le gustaba decir. En nuestro matrimonio, él era quien siempre estaba al tanto de todo, y yo era quien creaba la atmósfera acogedora. Tras su muerte, nuestra casa, en lugar de un nido acogedor, se convirtió en un museo de recuerdos donde vagaba como un fantasma, tropezando con fantasmas del pasado. El silencio era ensordecedor. Intenté llenar el vacío con la televisión, la radio e incluso empecé a hablar con plantas de interior. Mi hijo, Jonathan, me visitaba una vez a la semana, generalmente los domingos. Pero sus visitas eran breves e incómodas. Nunca había sido especialmente cercano a su padre, y su relación conmigo aún se remontaba a la adolescencia, cuando cada frase que decía era una reprimenda o un sermón, probablemente por eso. Cuando un domingo almorzando, Jonathan me sugirió vender la casa y mudarme con ellos, acepté casi sin dudarlo. Parecía la solución perfecta en ese momento. Les ayudaría con la entrada de una casa nueva, más grande y con espacio para mí. Y a cambio, obtendría lo que tanto temía perder, una familia. ¿No quieres vivir sola, mamá?, dijo Jonathan, cubriéndome la mano con la suya. Además, Josine estará feliz de ver a su abuela todos los días. Josine es mi nieta. Ya tiene 15 años. Cuando tenía 12. Estaba muy emocionada con la idea de que me mudara con ella. Éramos muy unidas. Le enseñé a hornear galletas y le conté historias de cómo conocí a su abuelo en un baile en un parque de diversiones en el verano de 1976. Le encantaba escuchar estas historias. Sentada en el suelo a mis pies, trenzando pulseras de colores, con el hilo que le había comprado. Pero hace 3 años no conocía a Lucy tan bien como ahora. Lucy Holloway, la esposa de mi hijo. Sonreía y era amable cuando nos veíamos los días festivos y los domingos. Burby, te ves increíble. Burby, este pastel está divino. Burby, nos alegra mucho verte. Ahora me doy cuenta de que su sonrisa nunca llegó a sus ojos y los cumplidos sonaban mecánicos, como frases memorizadas. Vendimos la casa rápidamente. Las propiedades en Pomona estaban muy cotizadas en ese entonces. Gané una buena suma, la mayor parte de la cual pagué por su nueva casa en Magnolia Drive. Era una casa espaciosa de 2 pisos con sótano y patio trasero, donde Jonathan planeaba construir una zona de barbacoa. Me dieron una habitación en el primer piso, junto a la cocina, para que estés más cómoda, mamá. Me dijeron. Todo fue sobre ruedas durante los primeros meses. Ayudaba con la cocina y a veces recogía a Josine del colegio cuando Lucy llegaba. Tardé a su salón de uñas. Sí, mi nuera tiene un pequeño salón a las afueras de Pomona. No es un negocio horrible. Pero Lucy siempre habla de él como si fuera una cadena de spas de lujo por toda la costa. Jonathan trabaja en una empresa de ventanas de plástico y se encarga del control de inventario. Es un trabajo tedioso, pero estable, dice. Noté un cambio unos 6 meses después de mudarme. Al principio. Pequeños detalles. Lucy empezó a olvidarse de llamarme a la mesa cuando tenían invitados a hacer comentarios sobre mi ropa. Burby, ese suéter te hace ver muy vieja, o Burby, ese color no te queda nada bien. Luego vinieron las señales más evidentes. Mis libros de cocina se encontraron de repente guardados en cajas y enviados al garaje porque ocupan demasiado espacio en la cocina. Mi pequeña colección de figuritas de porcelana pasó de la repisa de la chimenea al estante superior del armario de mi habitación porque no encajan con el nuevo
Diseño de la sala. Al final de nuestro primer año juntos, me sentía invisible en mi propia casa. Jonathan siempre estaba en el trabajo o con el móvil. Josine pasaba cada vez más tiempo con amigos o encerrada en su habitación. Y Lucy se había convertido en una supervisora, controlando cada uno de mis movimientos. Burby, te has vuelto a dejar la taza en el fregadero. Burby, por favor, no toques el termostato. La factura de la luz ya es enorme. Burby, acordamos que no usarías la lavadora los martes ni los jueves. Esos son mis días. Intenté hablar con mi hijo, pero solo lo ignoró con un gesto. Mamá, exageras. A Lucy le gusta el orden. Tienes que acostumbrarte a las nuevas reglas. Las nuevas reglas se multiplicaban cada mes. No me permitían ver la televisión después de las 9 p.m. porque el sonido interfería con la capacidad de Josine para prepararse para clase. No, podía invitar a mis pocas amigas porque la casa no es un lugar para que se reúnan jubilados. No podía cocinar nada más complicado que un sándwich porque el olor a fritura se mete por las cortinas. Poco a poco, mi vida se redujo al tamaño de mi habitación, donde me retiraba cada vez más a menudo para evitar los comentarios mordaces de Lucy. Empecé a sentirme como una invitada, tolerada por cortesía en lugar de un miembro de la familia, cuyo dinero había hecho posible la compra de esta casa. El golpe más doloroso fue el distanciamiento de Josine. Lucy destruyó metódicamente nuestro vínculo, explotando la vulnerabilidad adolescente y el deseo de conformismo. Tu abuela es tan anticuada. Mira qué hábitos tan raros tiene. No querrá ser tan friki como ella, ¿verdad? Oía estas frases al pasar por la habitación de Josine y veía como mi nieta me miraba cada vez menos a los ojos, como evitaba estar a solas conmigo. Cumplí 67 este año. No esperaba gran cosa, quizá una cena familiar modesta, quizá una tarjeta dibujada por Josine como en años anteriores. Pero la mañana de mi cumpleaños, nadie recordaba la fecha. Jonathan se fue al trabajo, murmurando el típico adiós, hacia la cocina, donde yo estaba tomando mi té matutino. Josine salió corriendo a la escuela sin siquiera desayunar. Lucy estaba frente al espejo del pasillo, aplicándose otra capa de lápiz labial. Burby dijo sin darse la vuelta, tenemos invitados esta noche. Nada especial, solo una cena con amigos. Asentí, aunque ella no podía verlo. Estaría bien que hicieras tu pastel de manzana. Todo el mundo siempre lo elogia. Sonó casi como un cumplido y sentí una ligera calidez en el pecho. Quizás se acordaban después de todo. Quizás era su forma de sorprenderme. Claro, Lucy, dije, haré un pastel. Pasé todo el día en la cocina preparando no solo el pastel, sino también otros platos que sabía que a Jonathan y Josine les encantaban. A las 5, la casa se llenó de aromas a vainilla, canela y estofado. Incluso me arreglé un poco con un vestido azul que a Winthrop siempre le había parecido particularmente elegante. Por una vez, me sentí necesaria e importante. Lucy regresó sobre las 6, cargada con las bolsas del supermercado. Ah, ya cocinaste todo, dijo, mirando a su alrededor. Pero compré platos preparados en la sección de delicatessen. A todos les encantan los canapés y las ensaladas. Me dio un vuelco el corazón, pero intenté disimularlo. No pasa nada, dije. Más comida no es problema. Lucy apretó los labios, observando mi atuendo. ¿Vas a sentarte hacia la mesa? ¿Qué tiene de malo?, pregunté, mirando mi vestido. Es que es muy formal para una cena casera, ¿no crees? Negó con la cabeza. En fin, antes de que lleguen los invitados, ¿podrías bajar al sótano a ver si funciona la calefacción? Mabel siempre tiene frío. Y queremos enseñarles la bodega que montó Jonathan. La bodega era el orgullo de mi hijo, una pequeña habitación en el sótano donde guardaba una docena de botellas de vino barato comprado en promoción en el supermercado. Pero le gustaba presumirla a sus invitados, hablando de aromas y taninos con aire de experto. De acuerdo, asentí. Dirigiéndome a la puerta del sótano, las escaleras eran empinadas y estaban mal iluminadas. Bajé con cuidado, agarrándome a la barandilla.
Abajo hacía frío y humedad, a pesar de los esfuerzos de Jonathan por dejar el lugar presentable. Encontré un calefactor en un rincón y lo encendí, comprobando la velocidad de calentamiento. De repente, oí el crujido de la puerta al abrirse y los pasos de Lucy. Burbage me llamó. ¿Encontraste el calefactor? Sí, funciona, dije, subiendo unos escalones. Pero antes de que pudiera seguir, la puerta se cerró de golpe y oí el clic de la cerradura. Lucy, grité, acercándome a la puerta. Lucy. La puerta se ha cerrado de golpe. Lo sé, Burbage, dijo una voz desde el otro lado. No había rastro de preocupación. Así es como debe ser. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Abre la puerta, por favor. Me temo que no, dijo Lucy con el tono de voz que usa para explicar cosas obvias a niños pequeños. Tenemos invitados importantes esta noche, francamente, lo arruinarías todo con tu presencia, siempre interrumpiendo. Contando tus interminables historias de los viejos tiempos. Es aburrido, Burbage. Me quedé allí, paralizada por la sorpresa y la humillación. Pero es mi cumpleaños, dije en voz baja. Se hizo el silencio en la puerta por un momento. Ah, así que por eso te has arreglado, dijo Lucy con una risita. La fiesta no es para ti, Burbage. Solo queríamos reunirnos con unos amigos, y tu cumpleaños es. Bueno, digamos que no es una ocasión muy importante. Sentí que se me llenaban las lágrimas, pero las contuve. No quería llorar delante de esa mujer. Aunque ya no pudiera verme. ¿Cuándo me dejará salir? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Cuando se hayan ido los invitados, respondió Lucy. Tranquila, no te morirás de hambre en una noche. Hay calefacción. Así que no pasarás frío. Siéntate tranquilamente y ni siquiera intentes llamar ni gritar. La música estará lo suficientemente alta como para ahogar cualquier ruido. Por cierto, les dije a todos que te has ido a casa de una amiga el fin de semana, así que ni pienses que alguien te buscará. Sus pasos se alejaron y me quedé solo en el sótano semioscuro, iluminado solo por una bombilla tenue y el resplandor naranja de la calefacción. La rabia, el resentimiento y la impotencia me invadieron como una oleada. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mi propio hijo permitir que me trataran así? ¿De verdad era tan insignificante para ellos? Me hundí lentamente en una vieja silla que estaba junto a la vinoteca. Me temblaban las manos, ya fuera de ira o de miedo. En ese momento, sentí una vibración en el bolsillo de mi vestido. Mi celular. Lo había olvidado por completo. El pequeño y viejo smartphone que Jonathan me había regalado al comprarse un modelo más nuevo. No necesitas más que eso, mamá. Solo para llamadas de emergencia, no era solo un teléfono. Era una conexión con el mundo exterior y una forma de saber qué pasaba arriba, en mi propia casa, mientras yo estaba encerrada allí como un objeto no deseado, escondido fuera de la vista. Con el teléfono en las manos, sentí una extraña calma, como si ese pequeño resquicio de control me permitiera ordenar mis pensamientos. Hacía poco más de un mes. Instalé cámaras de seguridad en casa, pequeños dispositivos casi invisibles que podían ocultarse fácilmente en una estantería o detrás de un marco de fotos. No lo hice por paranoia, como muchos podrían pensar, sino debido a una serie de extrañas desapariciones. Primero, desaparecieron mis pendientes de perla, el regalo del 30º aniversario de bodas de Winthrop. Recordé perfectamente que los había dejado en el joyero de mi tocador. Cuando pregunté por ellos, Lucy abrió los ojos como platos y dijo, Burbage. Seguro que olvidaste dónde los pusiste. Es normal a tu edad. Luego desapareció el broche que mi madre me había regalado antes de morir. Luego un frasco de perfume caro que guardaba para ocasiones especiales. Luego la pequeña figura de porcelana de una bailarina en mi mesita de noche. Cada vez Lucy y Jonathan daban la misma explicación, lo olvidé, lo moví. Fue culpa mía. Pero la gota que colmó el vaso fue la desaparición de mi diario. Lo había conservado desde los 17 años, un grueso cuaderno encuadernado en cuero, donde anotaba mis pensamientos, mis miedos, mis alegrías, donde pegaba flores secas y entradas de eventos memorables. Este diario era parte de mí, mi historia. Entonces, una mañana, descubrí que no estaba en su lugar habitual en el cajón de mi cómoda.
Revolví toda la habitación, luego toda la casa. Hasta donde me permitieron. El diario no estaba por ningún lado. Cuando me volví hacia Jonathan desesperada, se encogió de hombros. Mamá, solo es un cuaderno viejo. Quizá lo tiraste sin querer mientras limpiabas, pero yo jamás tiraría mi diario. Jamás. Fue entonces cuando decidí actuar. Mi vieja amiga Elite, a quien conocí en el club de jardinería, me ayudó a comprar cámaras de seguridad en miniatura. Su hijo tiene una tienda de electrónica y para ella no fue ningún problema. ¿Tienes un smartphone, Burby?, preguntó. Así podrás ver las grabaciones cuando quieras. Elite me ayudó a instalar una aplicación y a configurar las cámaras, para que se activaran al mudarme y enviaran notificaciones a mi teléfono. Instalamos 3 cámaras, una en mi habitación, enfocada al armario y la cómoda, otra en la sala, con vista a la repisa de la chimenea donde estaba mi figura, y otra en la cocina. Por si acaso, no le había contado a mi familia sobre las cámaras. Algo me decía que, si se enteraban, se romperían o desaparecerían accidentalmente, igual que mis cosas, y ahora, sentada en el sótano cerrado, agradecí al destino mi previsión. Abrí la aplicación y la pantalla se dividió en 3 partes, mostrando las transmisiones de todas las cámaras. La sala ya estaba llena de gente. Conté unos 15 invitados. La mayoría amigos de Lucy de su salón y algunos compañeros de Jonathan. Mi pastel estaba intacto en la esquina de la mesa y junto a él estaban los exquisitos canapés que Lucy había comprado. Subí el volumen de la cámara en la sala. La música sonaba muy alta, pero aún podía distinguir alguna conversación ocasional cuando alguien se acercaba a la cámara. ¿Dónde está tu suegra?, preguntó una mujer pelirroja brillante a la que no había visto antes. Lucy puso los ojos en blanco teatralmente. Está en casa de una amiga, gracias a Dios. De verdad. Es un placer pasar una noche sin sus interminables historias sobre mi querido Winthrop. La pelirroja se rió y se marcharon, pero yo ya sentía las mejillas arder de humillación. Dirigí la mirada a la cocina, donde Jonathan estaba abriendo una botella de vino. Mabel, la vecina a su derecha, una mujer de mi edad con la que a veces intercambiábamos bromas por encima de la cerca, se acercó. Jonathan, ¿dónde está Burbage? Le traje un regalito. Mi hijo se quedó paralizado un momento, luego se giró con una extraña sonrisa. Está visitando a una amiga en Riverside. Mamá ha estado muy extrovertida últimamente. Sonrió como si fuera un chiste. Mabel parecía decepcionada. Qué raro que se fuera el día de su cumpleaños. ¿Cumpleaños?, la interrumpió Jonathan y vi que palidecía un poco. Claro, sí. Lo celebramos con antelación el fin de semana pasado. Una pequeña cena familiar, justo como a ella le gusta. Mentiras. Mentiras puras. Jonathan y Lucy se habían ido a la costa el fin de semana pasado, dejándome sola con Josine, que de todas formas pasaba la mayor parte del tiempo en casa de su amiga Mabel. Asintió. Pero vi en sus ojos que no acababa de creerlo. Dale esto. Cuando vuelva, dijo, extendiendo un pequeño paquete. Es solo té de lavanda. Burbage mencionó una vez que le encantaba. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Un desconocido recordaba mis preferencias y mi cumpleaños. Mejor que mi propia familia. Pasé el dedo por la pantalla, alternando entre cámaras. Josine estaba sentada en un rincón, absorta en su teléfono, con una expresión de evidente aburrimiento en el rostro. Nunca le habían gustado las fiestas de Lucy. Demasiados adultos. Demasiadas sonrisas falsas y conversaciones tensas. De repente, un nuevo invitado que acababa de entrar por la puerta me llamó la atención, un hombre alto y delgado, de cabello oscuro, peinado hacia atrás y rasgos faciales marcados. Llevaba un traje caro que, sin embargo, parecía un poco fuera de lugar en el ambiente informal de la fiesta. Lo reconocí al instante. Drake Camplord, mi asesor financiero, el hombre que, por recomendación de Jonathan, me había ayudado a administrar el dinero de la venta de mi casa. Tras la muerte de Winthrop, quedé tan angustiado que acepté agradecido la oferta de mi hijo de buscar un profesional de confianza. Drake acudía a mí una vez al trimestre con informes llenos de cifras y gráficos que me decían poco, pero siempre me aseguraba que mis inversiones estaban en buen estado y eso me bastaba ahora.
Al verlo en esta fiesta, me sentí un poco incómodo. ¿Qué hacía allí? Que yo supiera. Jonathan no era precisamente amigo suyo. Lucy recibió a Drake con un entusiasmo que me pareció excesivo. Le dio un beso en la mejilla y lo tomó bajo el brazo para presentarlo a los demás invitados. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que se miraban cuando creían que nadie los veía. Miradas demasiado íntimas para ser simples conocidos. Cambié la cámara a la cocina, donde se encontraron unos minutos después, demasiado juntos frente al refrigerador. Llegas tarde, dijo Lucy, pero no había reproche en su voz, sino más bien picardía. La reunión se retrasó, respondió Drake, mirando por encima del hombro. ¿Dónde está? No te preocupes. La anciana está encerrada en el sótano. Cree que es por la fiesta, sonrió Lucy. No tiene ni idea de que su querido hijo ha accedido a enviarla a Pine Hills el mes que viene. Pine Hills. El nombre me sonaba vagamente familiar. Tardé unos segundos en recordarlo. Es una residencia de ancianos a las afueras de Pomona. No está mal. Pero no es una residencia de élite. Me iban a enviar allí sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Está todo listo?, preguntó Drake. Papelería, poder notarial. Jonathan se encargará la semana que viene, dijo Lucy. El abogado ya hizo el papeleo. La anciana ni siquiera sabrá lo que está firmando. Digamos que es una renovación de seguro o algo así. ¿Y si dice que no? Lucy se encogió de hombros. Pues el plan B. Ya has visto lo despistada que es. A veces se olvida de apagar la estufa o se encierra en el baño. Me guiñó un ojo. Un par de veces más. Y hasta el juez más quisquilloso la consideraría incompetente. Sentí un escalofrío. Nunca olvidaba apagar la estufa y me enterraba en el baño. ¿Eran un montaje? ¿De verdad habían llegado tan lejos en su afán de deshacerse de mí? ¿Estás seguro de que Jonathan está totalmente de acuerdo?, preguntó Drake, bajando la voz. Es un cobarde, dijo Lucy con desdén. Claro que tiene sus dudas. Al fin y al cabo, es su madre, pero quiere la casa entera, sin las cargas de una anciana, y sobre todo, quiere el dinero. ¿No dijiste que aún queda dinero en las cuentas? ¿Lo que ella no invirtió en la casa? Drake asintió. Unos $150,000, más la pensión mensual, el seguro de Winthrop. No es una fortuna, pero suficiente para pagar Pine Hills durante varios años y aún sobrar para reformas y quizás un coche nuevo. ¿Un auto nuevo? El dinero que he ahorrado toda mi vida, el dinero que Winthrop ganó. Lo usaré para comprarle un auto nuevo a Lucy mientras me pudría en Pine Hills. Sentí la ira hirviendo en mi interior. No solo resentimiento o decepción, sino rabia pura y dura. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreve mi propio hijo a participar en esto? Su conversación se interrumpió cuando Josine entró en la cocina, claramente buscando algo en el refrigerador. Lucy y Drake se separaron al instante, adoptando pausas despreocupadas. Josine, cariño, ¿qué haces?, preguntó Lucy con una extraña sonrisa. Busco un refresco, murmuró la chica, sin mirarlos. Hay bebidas en la sala, dijo Lucy en un tono que no admitía objeciones. Solo hay vino y esa agua mineral asquerosa, dijo Josine. Quiero una Coca-Cola. Josine, no le damos nada, le interrumpió Drake con repentina dulzura. ¿Para eso son las fiestas? ¿Para que cada uno consiga lo que quiere? Le guiñó un ojo a la chica. Y noté que Josine se estremeció un poco antes de agarrar la lata de Coca-Cola y salir corriendo de la cocina. Esa breve interacción me provocó una nueva oleada de inquietud. Había algo desagradable en la forma en que Drake miraba a mi nieta, algo depredador. Volví a la sala, donde Jonathan estaba hablando con un compañero de trabajo, un hombre corpulento, con camisa a cuadros cuyo nombre no recordaba. ¿Y tu madre?, preguntó el compañero. ¿Sigue viviendo contigo?, suspiró Jonathan, bebiendo un sorbo de su vaso. Por ahora sí. Pero estamos pensando en una residencia de ancianos. Allí estaría mejor, con atención profesional y socializando con sus compañeros. ¿Le parece bien? La verdad es que no, dijo Jonathan con una mueca, pero, francamente, no tiene muchas opciones. Su dinero está invertido casi por completo en esta casa y no está a su nombre. Legalmente, es nuestra propiedad. Lucy ya encontró un buen lugar con jardín y todo lo necesario.
No parece barato, dijo el colega. Sí. Pero mamá tiene una pensión y algunos ahorros. Y como dijo Lucy, ya ha hecho bastante por nosotros. Nos toca a nosotros decidir qué es lo mejor para ella. No podía creer lo que oía. ¿Me tocaba a mí? Después de todo lo que había regalado, después de vender la casa donde había vivido la mayor parte de mi vida, donde cada rincón me recordaba a Winthrop, después de haberles dado casi todo el dinero de la venta, dejándome solo una pequeña cantidad para un imprevisto. La indignación me invadió, pero al mismo tiempo sentí miedo. Si decidían declararme incompetente, como Lucy había insinuado, no tendría ningún derecho legal. Podrían administrar mi dinero, decidir dónde vivía, qué comía y cuándo dormía. Volví a enfocar la cámara a la cocina, donde Lucy estaba hablando con una amiga de la peluquería. Una rubia alta con muchísimas joyas. Si todo sale según lo previsto, tendremos la casa para nosotras solas para finales de verano, dijo Lucy. Por fin podremos convertir esa habitación horrible junto a la cocina en el spa que siempre he querido. ¿De verdad estaría bien una residencia de ancianos en Verville?, preguntó la rubia, enroscándose un mechón de pelo en el dedo. ¿Y qué más da?, resopló Lucy. A su edad. Debería estar acostumbrada a que los jóvenes tomen decisiones. ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? Lavó la blusa de seda de Josine en la lavadora. $600 tirados a la basura. La rubia jadeó como si fuera el peor de los crímenes. Te dije que no era ella misma, continuó Lucy. La semana pasada. Jonathan la encontró en la cocina a las 3 de la mañana. Supuestamente buscaba agua, pero estoy casi segura de que intentaba prender fuego a la casa. Eso era una mentira descarada. Bajé a la cocina por la noche porque me desperté con sed, pero Jonathan ni siquiera había salido de su habitación. Habría oído sus pasos en las escaleras. Eso suena peligroso, dijo la rubia. Y sí, su conversación se interrumpió cuando Drake entró en la cocina. La rubia inmediatamente encontró una excusa para irse. Dejándolos solos, tu marido se está convirtiendo en un problema, dijo Drake sin preámbulos. Acabo de hablar con él sobre Pine Hills y empieza a tener dudas. Algo sobre que su madre merece un lugar mejor. Lucy puso los ojos en blanco. Siempre es así. Primero acepta, luego duda. No te preocupes, lo sacaré de aquí. No hay mucho tiempo. Le recordó Drake. Cuanto más tiempo esté aquí, mayor es el riesgo de que sospeche, sobre todo con las traducciones. ¿Qué traducciones? Aunque yo estaba recelosa. Claro, no podían oírme. No sospechará nada, dijo Lucy. La anciana apenas sabe usar un teléfono. Ni siquiera sabe consultar su saldo en línea. Eso no era del todo cierto. Sabía usar la banca en línea, pero prefería los métodos tradicionales, llamar al banco o ir a una sucursal. Pero ahora, encerrada en el sótano, agradecía que Lucy subestimara mis habilidades técnicas. ¿Y el poder notarial?, preguntó. Drake lo ha afirmado, todavía no, respondió Lucy, pero Jonathan prometió hacerlo la semana que viene. Dijo que le pediría que actualizara su poder notarial médico debido a los cambios recientes en su seguro. Siempre firma todo lo que él le da. Apreté los dientes. Sí, confiaba en mi hijo, confiaba en él para manejar mis finanzas, firmaba los documentos que me traía, casi nunca leía la letra pequeña. Pero ahora sabía que no podía confiar en él ni en nadie más en esta casa. ¿Y si se niega?, preguntó Drake de nuevo. Entonces volvemos al plan, con su despiste y su comportamiento peligroso, dijo Lucy bajando la voz. Nadie le va a creer a una anciana que siempre olvida cerrar el gas o intenta salir de casa en camisón. Podría llevar tiempo. Tenemos tiempo. El dinero no se irá a ninguna parte todavía. Lucy sonrió y puso una mano en el hombro de Drake. Ya te encargaste, ¿verdad? ¿Aún lo tienes bajo control? Drake asintió. Pero algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. Claro que sí. Es solo que no me gusta quedarme esperando, cuando ya todo podría haber sido nuestro. ¿Nuestro? No tuyo, sino nuestro. ¿Qué significa eso? Drake también tiene derecho a mi dinero. ¿Y a qué te refieres con que está bajo su control? No deberían estar mis ahorros en mis cuentas personales.
Cambié a la cámara en la sala, donde Jonathan estaba hablando con Drake. Mi hijo parecía un poco ebrio, con el pelo, normalmente bien peinado, despeinado. Mira, Drake. Creo que deberíamos buscar un lugar mejor que Pine Hills, dijo, agitando su copa. Mi madre se merece algo mejor. Siempre me cuidó. Nos dio casi todo el dinero de la venta de la casa. Drake puso la mano en el hombro de Jonathan para tranquilizarlo. Claro, amigo. Claro. Pero te das cuenta de que los mejores lugares cuestan más, mucho más, y la situación financiera de tu madre, como ya comentamos, no permite esos gastos. Pero los $150,000 que quedan se acabarán rápido, interrumpió Drake, sobre todo si eliges un lugar con mejor servicio. 2 o 3 años y luego ¿qué? Tendrías que pagar más de tu bolsillo y tienes una familia, una hija que está a punto de ir a la universidad. Jonathan frunció el ceño, obviamente luchando con sentimientos encontrados. Solo quiero que sea feliz. Será feliz, le aseguró. Drake, Pine Hills es un lugar estupendo. Hay un jardín, actividades semanales, enfermeras las 24 horas. Es lo mejor que puedes hacer por ella dadas las circunstancias. Mi hijo asintió y su resistencia se desvaneció. Quería gritar, sacudirlo, hacerle ver que lo estaban utilizando. Que este asesor financiero tan persuasivo y su propia esposa lo estaban manipulando para quedarse con mi dinero, pero solo podía mirar con impotencia a través de la pantalla de mi teléfono, atrapado en el sótano de mi propia casa. Volví a la cocina, donde Lucy y Drake estaban solos otra vez. Está indeciso, dijo Drake, pero creo que lo convencí. Le recordé lo del dinero para la universidad de Josine. Me alegro por ti, sonrió Lucy, acercándose. Siempre supe que podía contar contigo. ¿Con qué más puedes contar?, preguntó Drake con una sonrisa significativa y aparté la vista de la pantalla. Sin querer ver lo que venía a continuación, mi corazón latía con fuerza de miedo y rabia. Planeaban quitarme todo, mi dinero, mi libertad, mi familia, y usar a mi propio hijo para hacerlo, manipulando su culpa y su ambición financiera. Pero ahora lo sabía, y el conocimiento es poder, como le gustaba decir a Winthrop. No iba a rendirme sin luchar. No iba a permitir que me enviaran a Pine Hills y se olvidaran de mí mientras disfrutaban de mi dinero. Abrí con decisión la app del banco en mi teléfono. Era hora de averiguar qué quería decir Drake con las transferencias y que mi dinero estaba bajo su control. Abrí la app y me quedé mirando la pantalla, intentando recordar la contraseña. Durante los últimos meses, Jonathan había insistido en que él se encargaba de todos los asuntos financieros. No tienes que preocuparte. Por eso, mamá, yo tengo el control. Y como una buena madre, confié en él. Una anciana tonta e ingenua. Probé varias combinaciones antes de recordar la contraseña correcta, el cumpleaños de Winthrop y los 3 primeros dígitos de nuestro antiguo teléfono fijo. Cuando por fin se abrió la aplicación, me quedé sin aliento. El saldo de mi cuenta principal era de solo $2,384. ¿Qué había pasado con los $150,000 de los que hablaban Drake y Lucy? Revisé el historial de transacciones de los últimos 6 meses. Recibos regulares de la pensión de Winthrop y mi propia pensión de maestra de primaria. Deducciones regulares por servicios públicos. Seguros, medicamentos, pero también encontré una serie de transferencias a una cuenta llamada Fondo de Inversión Camp Bayward. Cada transferencia era de entre $3,000 y ocurrían aproximadamente una vez al mes. Nunca autoricé estas transferencias. Nunca firmé la documentación para crear algún tipo de fondo de inversión Camp Bayward. Esto debía ser a lo que se refería Drake cuando mencionó que el dinero estaba bajo su control. Con dedos temblorosos, abrí mi correo electrónico. También era un desastre, docenas de correos sin leer. La mayoría eran anuncios spam, pero, entre ellos, encontré informes mensuales del fondo de inversión Camp Bayward. Abrí el último, con fecha del mes pasado. El informe estaba plagado de términos financieros y gráficos que me decían poco. Pero había algo al final que me llamó la atención, una copia de mi autorización firmada para transferir fondos. Solo que no era mi firma, alguien la había falsificado y lo habían hecho con bastante torpeza.
Las letras eran angulosas y rígidas, mientras que mi firma siempre había sido redondeada y suave. Legado de años de enseñar caligrafía a alumnos. De tercer grado, revisando mi correo electrónico con furia, encontré varios informes similares, cada uno con firmas falsificadas. Luego encontré correspondencia entre Drake y mi hijo. Los correos estaban etiquetados como reenviados. Al parecer, Jonathan había usado mi dirección para comunicarse con Drake sobre mis finanzas. En una de las cartas, Drake escribió: Jonathan, según nuestra conversación, he transferido otros $4,000 del fondo de jubilación de tu madre al fondo de inversión. Como de costumbre, el 10% permanecerá en tu cuenta personal como comisión de administración. El resto se invertirá en nuestros activos regulares. El formulario adjunto deberá ser firmado y devuelto para su documentación. $400. Mi hijo recibía $400 al mes por dejar que Drake se apoderara de mis ahorros. Sentí náuseas. Guardé el teléfono e inhalé profundamente, intentando controlar la oleada de náuseas y mareos. Cuando me tranquilité un poco, volví a los correos electrónicos y descubrí que las travesuras financieras eran solo la punta del iceberg de la traición. En mi carpeta de correo no deseado encontré una serie de correos etiquetados como spam, pero enviados desde una dirección que me encogió el corazón: TLITHAK y LAWIT@wstsoast.com. La dirección de mi hija Télida. No había visto ni hablado con Télida en casi 7 años. Nuestro último encuentro terminó en una pelea terrible, tras la cual se marchó dando un portazo y jurando no volver a cruzar mi umbral. La razón fue su matrimonio con Rufus, un hombre que consideraba completamente inadecuado para mi hija, una mujer culta y ambiciosa. Era músico, siempre en la ruina, con contactos cuestionables y un pasado aún más cuestionable. Al menos, así me lo había descrito Jonathan, que lo había visto varias veces. La está utilizando, mamá, me dijo mi hijo. Télida paga todas las cuentas mientras él se encuentra a sí mismo y sale de gira con su banda de pacotilla. Se merece algo mejor. Y yo lo creía. Durante nuestra última reunión, le conté a Télida todo lo que pensaba sobre sus decisiones. Le dije que estaba repitiendo los errores de su tía Marianne, quien se había metido con el mismo tipo de vago y terminó criando a 3 hijos sola. Apenas llegando a fin de mes, Télida respondió acusándome de nunca dejarla tomar sus propias decisiones, de siempre controlar su vida y de nunca interesarme de verdad por lo que era importante para ella. Ni siquiera te molestas en conocer a Rufus, gritó. Lo juzgas por las palabras de Jonathan, quien siempre me tuvo celos y hizo todo lo posible para ponerte en mi contra. Desestimé sus palabras como una simple dramatización. Jonathan siempre había sido el más juicioso de mis hijos, el más práctico. Sí decía que Rufus era un problema, pues lo era. Después de que Télida se fuera, intenté contactarla varias veces, pero no contestaba el teléfono. Un par de meses después, le envié un correo electrónico disculpándome, pero no obtuve respuesta. Poco a poco, asumí la idea de que había perdido a mi hija para siempre. Pero ahora, al ver la larga lista de correos en mi carpeta de correo no deseado, me di cuenta de que Télida había estado intentando contactarme todo este tiempo. Abrí la primera carta, fechada hace casi 6 años y medio, apenas unos meses después de nuestra pelea. Querida madre, lo pensé mucho antes de escribirte. El orgullo me decía que me callara, pero mi corazón no me lo permitía. Te extraño. A pesar de todas nuestras diferencias, eres mi madre y te quiero. Sé que te preocupa mi futuro con Rufus. Sé que Jonathan te ha dicho cosas no muy halagadoras sobre él, pero madre, debes saber que tu hijo nunca se ha tomado la molestia de conocer de verdad a mi marido. Rufus no es el hombre que Jonathan. Describe es músico, sí, pero no un vagabundo sin dinero. Enseña música en la Escuela de Artes Riverside, tiene contrato indefinido y seguro médico, y su banda, de pacotilla, tiene bastante éxito en su género. Tocan en festivales con regularidad y han publicado 2 álbumes. No te pido que lo quieras de inmediato. Solo dale una oportunidad. Ven a cenar. Conócelo tú misma, sin las ideas preconcebidas que Jonathan te ha metido en la cabeza.
En cuanto al dinero, no voy a apoyar a Rufus como decía mi hermano. Nosotros, ambos trabajan y contribuyen por igual al presupuesto familiar. De hecho, Rufus ganó más que yo el año pasado, gracias a las regalías de su música, usada en un anuncio. Por favor, mamá, intentemos arreglar esto. La vida es demasiado corta para rencores tan largos. Con cariño, Télida. Las lágrimas me corrían por las mejillas al terminar la carta. Todo este tiempo había creído que mi hija había cortado todo lazo conmigo mientras me ofrecía una rama de olivo que yo simplemente no podía ver. Abrí la siguiente carta, fechada un mes después. Mamá, no sé si recibiste mi carta anterior. La he llamado varias veces. Pero Lucy siempre dice que estás ocupada o de vacaciones. Quizás todavía estés enojada conmigo y es tu derecho, pero quiero que sepas que cuando quieras hablar, estaré aquí. Rufus dice, hola, nunca te reprochó lo que pasó. Dice que entiende tu preocupación. Con cariño, Télida, Lucy. Lucy. Claro, interceptaba las llamadas de Télida, diciendo que estaba ocupada o descansando. Debió de haber configurado filtros en mi correo para que los correos de mi hija se enviaran automáticamente a la carpeta de spam, y todo esto mientras yo lloraba la pérdida de contacto con mi propia hija. Seguí leyendo los correos, cada uno como una puñalada en el corazón. Télida escribió sobre su vida, sobre su trabajo, sobre Rufus, escribió sobre cuánto me extrañaba, como quería que formara parte de su vida. En una de sus cartas, fechada hace unos 4 años, mencionó que ella y Rufus estaban esperando un bebé, mi nieto o nieta, cuya existencia yo ni siquiera sabía. La ecografía mostró que sería un niño. Decidimos llamarlo Winthrop en honor a papá. Ojalá estuvieras aquí para mí en este momento. Mamá, Rufus dice que aún no es tarde para arreglar las cosas. Por favor, llámame. Vaya, tengo un nieto llamado Winthrop al que nunca he conocido. Un niño que se llama como mi difunto esposo, que creció sin conocer a su abuela. Pensarlo me dejó sin aliento. La última carta estaba fechada apenas 3 meses antes. Querida mamá, hoy el pequeño Winthrop cumplió 3 añitos. Se está convirtiendo en un niño muy inteligente y curioso. Tiene tus ojos, mamá, igual de azules y penetrantes, y tu sonrisa. Le muestro fotos y le hablo de ti. Sabe que tiene una abuela, Verville, que vive en Pomona. A veces pregunta cuándo iremos a visitarte. No sé qué decirle. Me doy cuenta de que probablemente no lees estas cartas. Quizás cambiaste tu correo electrónico hace mucho tiempo o simplemente las borraste sin abrirlas. Pero sigo escribiendo porque no soporto la idea de que se haya terminado entre nosotros. Desde que murió mi padre, a menudo pienso en lo rápido que pasa el tiempo. No podemos recuperar los últimos años, mamá, pero podemos decidir no perder más. Trabajo como inspectora en los servicios sociales del condado, especializada en casos de personas mayores. Todos los días veo lo importantes que son los lazos familiares, especialmente en los adultos mayores. Y todos los días pienso en ti, en cómo estás, si estás sana, si estás feliz. Jonathan rara vez responde a mis preguntas sobre ti. Dice que estás bien. Pero tú no quieres hablar conmigo. Quizás sea cierto. Quizás el resentimiento sea demasiado profundo. Pero si alguna vez cambias de opinión, debes saber esto, mi puerta siempre está abierta para ti, con cariño, Télida. Pide, adjunto nuestra nueva dirección y número de teléfono. Nos mudamos a una casa más grande el año pasado. Anoté el número de teléfono con mano temblorosa. Mi hija, mi Télida, llevaba años intentando contactarme. Y pensé que no quería verme. Perdimos mucho tiempo con mentiras, con las manipulaciones de Lucy y Jonathan. Y Télida trabaja en servicios sociales, especializándose en casos de personas mayores. La amarga ironía es que mi propia hija protege a los ancianos a diario de gente como Lucy y Drake, mientras que su madre ha sido víctima de la misma estafa. Regresé a la aplicación bancaria para comprender el alcance de las maniobras financieras. Además de las transferencias regulares al fondo de inversión Campbell Ward, encontré otras transacciones sospechosas. Por ejemplo, pagos mensuales de $800 a cierta empresa. LDC Consulting,
El acrónimo probablemente significaba Lucy Drake Consulting, una empresa fantasma creada para retirar dinero de mis cuentas. Investigando más a fondo, encontré cheques emitidos por diversas cantidades y cobrados por Jonathan. Según los comentarios de la transacción, el dinero era para medicamentos. Comida especial y atención médica para mí. Medicamentos que nunca tomé, comidas que nunca vi, atención que nunca recibí. Cuanto más examinaba mis registros financieros, más clara se volvía la situación. En los últimos 3 años, desde la muerte de Winthrop, se habían vaciado más de $120,000 de mis cuentas. El dinero fluía lenta pero constantemente, como el agua por las pequeñas grietas de una presa. Y si no hubiera sido por un golpe de suerte. El hecho de que Lucy me enterrara en el sótano con el teléfono el día que nací, quizá nunca habría sabido la verdad. De repente, todo el rompecabezas encajó, las cosas que desaparecían, los correos interceptados, los chanchullos financieros, los planes para enviarme a una residencia de ancianos. Todo formaba parte de un gran plan para deshacerse de mí y malversar mi dinero. Pero había un aspecto que aún me desconcertaba. ¿Por qué estaría involucrado Jonathan en esto? Sí. Él recibía su parte de las transferencias, pero las cantidades eran relativamente pequeñas. ¿De verdad mi hijo me traicionaría por unos pocos cientos al mes? La respuesta llegó cuando abrí una de las cartas de Drake a Jonathan guardada en mi carpeta de borradores. Jonathan. Quería aclarar los detalles de nuestro plan tras el traslado de tu madre a Pine Hills. Como ya comentamos, una vez que se concrete su tutela, podremos vender la casa. Calculo que, con el mercado inmobiliario actual de Pomona, puedes obtener unos $800,000 tras liquidar el resto de la hipoteca, aproximadamente $250,000, y reservar fondos para la estancia de tu madre en una residencia de ancianos. Durante los próximos 5 años, aproximadamente $150,000. Te quedarán unos $400,000 de beneficio neto, según nuestro acuerdo. El 20% de esa cantidad, $80,000, me corresponderá como comisión por organizar todo el proceso y gestionar la inversión. Los $320,000 restantes estarán a tu entera disposición. Por supuesto, todo esto debe parecer una preocupación por el bienestar de tu madre. Prepararemos la documentación para que parezca perfectamente legal. Espero tu confirmación, Drake, y eso es todo. El objetivo principal no eran los pequeños robos de las cuentas. Eran solo un preludio. El verdadero objetivo era la casa. Mi casa. Comprada con el dinero de la venta de la casa donde Winthrop y yo habíamos vivido la mayor parte de nuestras vidas. Una casa que ahora valía casi el doble de lo que valía hace 3 años gracias al auge del mercado inmobiliario en Pomona. $320,000. Ese fue el precio por el que mi hijo vendió a su madre. Eso valía mi libertad, mi dignidad, el resto de mi vida. Guardé el teléfono y cerré los ojos, sintiendo las oleadas de ira, dolor y traición arremolinándose una tras otra. ¿Cómo pudo? Como pudo mi propio hijo, el niño que llevaba en mi corazón, al que le leía cuentos antes de dormir, al que besaba las rodillas rotas, hacerme esto? Pero la ira fue rápidamente reemplazada por la determinación. No dejaré que ganen. No dejaré que me conviertan en una víctima indefensa. Tengo pruebas de sus maquinaciones. Tengo el teléfono y tengo una hija que trabaja en servicios sociales, especializada en casos como el mío. Volví a coger el teléfono y encontré el número de Télida, el que había dejado en su última carta. Me temblaban los dedos al marcar. ¿Qué le diría después de tantos años de silencio? ¿Me creería? ¿No pensaría que solo era una anciana senil inventando conspiraciones? Pero no tenía elección. Tenía que arriesgarme. Respiré hondo, pulsé el botón de llamada y me llevé el teléfono a la oreja. Un pitido, 2, 3. Quizá había cambiado de número. Quizá estaba en el trabajo con su familia. Al quinto pitido. Justo cuando estaba a punto de oír el buzón de voz, oí un clic y luego una voz que no había oído en 7 largos años. Hola, dijo Télida con cansancio, sin reconocer el número. ¿Télida? Me temblaba la voz. Soy mamá. Hubo un silencio al otro lado de la línea.
tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la comunicación. Entonces oí un suspiro entrecortado. Mamá. Su voz era una mezcla de incredulidad, esperanza y miedo. ¿De verdad eres tú? Sí, querida, dije, sin poder contener las lágrimas. Soy yo y necesito tu ayuda. Mamá, la voz de Télida tembló de incredulidad. ¿De verdad eres tú? Sí, cariño, dije, luchando por contener las lágrimas. Soy yo. Hubo una breve pausa, y luego Télida habló rápidamente. Como si temiera que se cortara la comunicación. Mamá, te he estado escribiendo durante años. Te llamé. Pensé que no querías hablar conmigo. Pensé. Lo sé, cariño, la interrumpí. Acabo de encontrar tus cartas. Todas tus cartas. Se reenviaron a la carpeta de correo no deseado. No las vi hasta hoy. ¿Qué? ¿Pero cómo? Guardó silencio un momento. Lucy, es ella, ¿verdad? Una risa amarga se me escapó del pecho. Sí, Lucy. Y no solo las cartas. Es mucho peor de lo que te imaginas. Y le conté todo, cómo me estaba convirtiendo poco a poco en prisionera de mi propia casa, las cosas que faltaban, las cámaras que había instalado. Cómo me encerraron en el sótano el día de mi cumpleaños, las conversaciones que oí por casualidad entre Lucy y Drake, el fraude financiero, los planes de enviarme a una residencia de ancianos y vender la casa. Télida escuchaba en silencio. Solo de vez en cuando, exhalando indignación o haciendo preguntas. Breves, cuando terminé, hubo una pausa. Mamá, dijo finalmente, con voz firme y profesional, lo que describes es un caso clásico de abuso financiero a una persona mayor. Y luego está el abuso psicológico y la restricción. Es un delito. Y podemos exigirles responsabilidades. ¿Me crees? Pregunté, todavía temerosa de que pensara que estaba paranoica. Claro que te creo, respondió Télida sin dudar en mi trabajo. Veo casos como este casi todas las semanas. Por desgracia, a menudo son los familiares cercanos los que se convierten en maltratadores, y lo que describes es demasiado detallado y coherente para ser ficción. Además, su voz se suavizó, siempre supe que no habrías dejado de comunicarte conmigo por voluntad propia. En el fondo, sentía que algo andaba mal. Se me llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. Pero ahora eran lágrimas de alivio. Mi hija, me creyó. Estaba de mi lado. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté, secándome las lágrimas con la mengue. Antes que nada, tenemos que documentarlo todo. Dijo Télida con firmeza. Dijiste que tienes acceso a las cámaras. Sigue grabando todo, lo que pase, sobre todo si Lucy y Drake vuelven a hablar de sus planes. Asentí, aunque ella no podía verlo. Bueno, ¿qué más? ¿Puedes reenviarme esas cartas de Drake y los extractos bancarios? Quiero tener copias de todas las pruebas por si descubren que sabes algo e intentan borrar la información de tu teléfono. No sé cómo hacerlo, admití. No te preocupes, dijo Télida. Te lo explicaré paso a paso. Durante los siguientes 10 minutos. Me guió pacientemente en el proceso de reenviar correos electrónicos y capturas de pantalla de extractos bancarios a su dirección. Cuando terminamos, continuó, ahora tengo que llamar a la policía. Lo que han hecho es un encarcelamiento ilegal y es un delito grave. Pero antes de hacerlo, dime, ¿estás a salvo ahora? No pueden entrar al sótano de repente. Volví a mirar la pesada puerta de madera. Estaba cerrada con llave por fuera. Lucy dijo que me dejaría salir cuando los invitados se dispersaran, pero la fiesta está en pleno apogeo, así que es poco probable que alguien baje pronto. De acuerdo, dijo Télida. Escucha con atención. Mamá. Voy a llamar a la policía de Pomona ahora mismo. Les explicaré la situación y les pediré que vengan a tu casa. Luego contactaré a un abogado especializado en casos de protección de personas mayores. Trabajamos con él en servicios sociales y podrá solicitar rápidamente una orden de alejamiento temporal que les prohíba a Jonathan, Lucy y Drake manejar tus finanzas. Pero la policía, comencé. Repentinamente asustada. ¿Y si Jonathan y Lucy los convencen de que solo soy una vieja senil loca? ¿De que todo fue producto de mi imaginación? ¿Tienes pruebas, mamá?, me recordó Télida. Cámaras, grabaciones de conversaciones, firmas falsificadas, transferencias ilegales.
Además, su voz se endureció. Soy inspectora de servicios sociales. ¿Me escucharán? Respiré hondo, ordenando mis pensamientos. ¿Y luego qué? Después de que llegue la policía, vendrás conmigo, dijo Télida sin dudarlo. Tenemos una habitación de invitados lista para ti. De hecho, siempre ha estado lista por si decidías visitarnos. Su voz se suavizó y sentí una punzada de culpa por todos los años que habíamos perdido por mentiras y manipulación. Télida, yo empecé a decir, pero me interrumpió. Ahora no, mamá. Tendremos mucho tiempo para hablar más tarde. Ahora mismo. Lo importante es sacarte de ahí y mantenerte a salvo. Hizo una pausa. Una cosa más. Hay un hombre que de verdad quiere conocerte. Winthrop, susurré. Mi nieto. Sí. Una sonrisa se dibujó en la voz de Télida. El pequeño Winnie lo sabe todo sobre ti. Le he enseñado fotos. Le he contado historias. Pregunta por ti casi todos los días. Nuevas. Lágrimas me inundaron los ojos. Un nieto al que nunca he visto. Un nieto que lleva el nombre de mi difunto esposo. Un nieto que sabe de mí gracias a una hija que no ha perdido la esperanza de reconectar conmigo a pesar de años de silencio. Estoy deseando conocerlo, dije, apenas controlando mis emociones. Él tampoco, respondió Télida. Ahora, volvamos al plan. Llamo a la policía, luego al abogado y luego voy a tu casa. Son aproximadamente 1 hora de Riverside a Pomona. Mientras voy, sigue recopilando pruebas con las cámaras. ¿Y si algo cambia? Si Lucy o alguien más baja al sótano, llámame, inmediatamente. De acuerdo, acepté. Pero Télida, ten cuidado. No sé cómo reaccionarán cuando la policía llame a la puerta. No te preocupes por nosotros. Mamá, preocúpate por ti. Sigue con el teléfono y recopilando pruebas. Te llamaré en cuanto termine con la policía y el abogado. Nos despedimos y me sentí extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Tenía una hija que me creía y estaba dispuesta a luchar por mí. Tenía un plan. Regresé a la aplicación de la cámara para seguir monitoreando lo que sucedía en la casa. La fiesta estaba en su apogeo. La música sonaba a todo volumen. Los invitados reían y charlaban. Lucy caminaba entre ellos con una copa de vino, radiante con su vestido rojo como si fuera la estrella de la noche. Jonathan estaba de pie en la esquina, hablando con Drake, con el rostro tenso. Subí el sonido de la cámara en la sala, intentando distinguir su conversación a través de la música y el murmullo de voces. No estoy seguro de que Pine Hill sea la mejor opción, dijo Jonathan. Revisé las reseñas en línea y hay muchas quejas sobre el personal y las condiciones. Drake puso la mano en el hombro de mi hijo. Jonathan, amigo, le estás dando demasiadas vueltas. Pine Hills tiene el equilibrio perfecto entre precio y calidad. Sí, hay mejores lugares, pero cuestan el doble o el triple. Y considerando cuánto dinero de tu madre ya hemos invertido, tenemos que ser prácticos. Jonathan frunció el ceño. Lo sé, pero aún así es mi madre. Se merece algo mejor. Claro que sí, asintió Drake con falsa sinceridad. Y tendrá lo mejor con un presupuesto ajustado. Además, una vez que se venda la casa, puedes trasladarla a una residencia más cara si quieres. ¿Y qué hay de ese papel que tiene que firmar?, preguntó Jonathan, bajando la voz. ¿Estás seguro de que es legal? Drake sonrió. Técnicamente, sí. Es un poder notarial estándar. Solo que con poderes ampliados. Te da la autoridad para tomar todas las decisiones financieras y médicas en nombre de tu madre, de forma completamente legal, siempre que lo firme voluntariamente y en su sano juicio. Y si se niega, tendremos que recurrir a los tribunales con informes médicos que confirmen su incapacidad, pero eso podría llevar meses. Es mucho más fácil si simplemente firma. Retrocedieron. Sus voces ahogadas por el ruido. Cambié a la cámara en la cocina, donde Lucy estaba hablando con la mujer rubia que había visto antes. Si todo sale según lo previsto, tendremos la casa para nosotros solos para finales de verano, dijo Lucy, llenando copas de vino. Ya he elegido un diseñador para la reforma. Quiero remodelar completamente la planta baja, derribar la pared que separa la cocina del comedor y crear un espacio abierto.
¿Y la habitación de la suegra?, preguntó la rubia. Ah, será mi spa personal, sonrió Lucy. Jacuzzi, sauna. Camilla de masajes. Siempre he soñado con algo así. ¿Está seguro Jonathan de que no le importa que internen a su madre en una residencia? La rubia parecía un poco preocupada. Siempre me ha parecido un hijo muy cariñoso. Lucy resopló. Jonathan es un cobarde. Claro, tiene sus momentos de amor filial, pero al final, siempre hace lo que le digo, sobre todo cuando se trata de dinero. Bajó la voz. Además, le recordé que si vendemos la casa, por fin podremos comprar ese barco con el que lleva 5 años soñando. Los hombres son tan predecibles. La rubia rió, pero con cierta incomodidad. Aún así, encerrar a tu suegra en el sótano, ¿no fue demasiado? Lucy se encogió de hombros. Anda ya. Allí estaba perfectamente a salvo. Además, era la única manera de tener una fiesta como Dios manda, sin sus interminables historias y lamentos. ¿Recuerdas la última vez que pasó 2 horas contándoles a todos cómo conoció a su difunto marido? Casi me muero de aburrimiento. Se fueron y yo me quedé furiosa. Mi encuentro con Winthrop era uno de mis recuerdos más preciados. ¿Cómo? Nos conocimos en un baile en un parque de diversiones en 1976, como me invitó al carrusel, como hablamos hasta el amanecer sentados en un banco junto al lago. Para Lucy era solo la historia de una vieja aburrida. Para mí era un tesoro que guardaba en mi corazón. Mi teléfono vibró. Télida. Mamá, he llamado a la policía. Dijo sin preámbulos. Van a enviar una patrulla a tu casa. Debería estar allí en unos 20 minutos. También hablé con el abogado, Adam Lawrence. Está presentando una orden de alejamiento de emergencia que prohíbe a cualquier persona, excepto a ti, acceder a tus finanzas. Es una medida temporal, pero nos dará tiempo para resolver todo lo demás. Gracias, cariño, dije, sintiendo una oleada de gratitud. Lo organizaste todo tan rápido. Es mi trabajo, mamá. Pude oír una leve sonrisa en su voz. Ya estoy en el coche. Voy camino a verte. Mantente en contacto y graba todo lo que pase. Cuando llegue la policía, me llamarán y les explicaré la situación con más detalle. Nos despedimos de nuevo y volví a mirar las cámaras. Algunos invitados ya se habían ido. La fiesta estaba a punto de terminar. Vi a Drake acercarse a Lucy y susurrarle algo al oído. Ella frunció el ceño, asintió y juntos se dirigieron a las escaleras que conducían al segundo piso. No había cámaras en el segundo piso. Y solo podía adivinar de qué estaban hablando en privado. Probablemente discutiendo los detalles de su plano, algo más personal. La idea de que Lucy le hubiera estado poniendo los cuernos a mi hijo. Con su amigo agravó aún más mi disgusto por ella. Jonathan se quedó en la sala, despidiendo al último invitado. Sus movimientos eran un poco torpes, clara señal de que había bebido más de lo habitual. Mabel, nuestra vecina, se quedó en la puerta. ¡Qué fiesta tan bonita!, Jonathan dijo. Pero todavía me molesta no haber podido felicitarle a tu madre en persona. Mi hijo parecía avergonzado. Sí. Lo siento. Le daré tu regalo cuando regrese. Por favor, asintió Mabel, y dile que siempre me alegra que pase a tomar una taza de té. Parece tan retraída. Estoy preocupada por ella. No tiene nada malo. Respondió Jonathan demasiado rápido. Es solo la edad, ¿sabes? Se está volviendo más retraída, menos sociable. Mabel lo miró con curiosidad, pero no insistió. Después de irse, Jonathan suspiró profundamente y se dejó caer en el sofá, con la cabeza echada hacia atrás. Parecía cansado y culpable, quizás en el fondo. Mi hijo aún recordaba lo que significaba amar a su madre. Quizás no todo estaba perdido. Esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando lo vi sacar su teléfono y empezar a navegar con una sonrisa. Probablemente sitios web de clubes náuticos o los catálogos de barcos que Lucy había mencionado. Enfoqué la cámara en el pasillo y vi a Josine bajando las escaleras. Estaba en pijama, con su larga melena castaña recogida en un moño descuidado. Pasó con cautela junto a la sala donde estaba sentado su padre y se dirigió a la cocina. La seguí a través de la cámara de la cocina. Josine sacó una botella de agua del refrigerador y estaba a punto de irse cuando su mirada se posó en la puerta del sótano.
Se quedó paralizada, mirando la llave en la cerradura. Me dio un vuelco el corazón. ¿De verdad lo había adivinado o había oído a Lucy hablar de mí? Josine dio unos pasos hacia la puerta y miró por encima del hombro, como si comprobara si alguien la observaba. Entonces, para mi asombro, giró la llave y entreabrió la puerta. Abuela, susurró, ¿estás ahí? Casi se me cae el teléfono de la sorpresa. ¿Cómo lo supo? Rápidamente lo guardé en el bolsillo de mi vestido y me puse de pie. Sí, Josine, respondí, intentando hablar en voz baja. Estoy aquí. La puerta se abrió de par en par y el rostro de mi nieta apareció en la tenue luz del sótano. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida al verme. Abuela, exclamó bajando las escaleras, ¿de verdad estás aquí? Oí a mamá decirle a Drake que te encerró, pero pensé, ojalá solo estuviera bromeando. Ay, no lo era, dije con amargura. Josine se acercó, con el rostro desencajado por la preocupación y la vergüenza. Es terrible. No puedo creer que haya hecho esto. Bajó la cabeza. No puedo creer que papá la dejara. Tu padre está en una situación difícil, dije, sin querer vilipendiar por completo a Jonathan ante los ojos de mi hija, aunque sin duda se lo merecía, no. Abuela, Josine negó con la cabeza, no lo justifiques. Los oí hablar de enviarte a una residencia de ancianos. Oí que papá estaba de acuerdo, aunque no parecía contento, pero aceptó de todos modos, suspiré. Mi nieta era más lista de lo que pensaba. Tienes razón, querida, y no fue lo único que hicieron. Hice una pausa, decidiendo cuánto contarle a una chica de 15 años. También, sacaron dinero de mis cuentas sin mi permiso. Josine no pareció sorprendida. Supongo que algo andaba mal. Durante los últimos meses, mamá había estado comprando cosas nuevas y caras. Y cuando le pregunté de dónde venía el dinero, dijo que era una inversión afortunada. De repente, la voz de Lucy llegó desde arriba. Josine, ¿dónde estás? Mi nieta se estremeció y me miró con miedo. No debes saber que estoy aquí, susurró. Supondrá furiosa. Asentí, comprendiendo su miedo. Josine sabía mejor que yo de lo que era capaz Lucy cuando estaba enfadada. Vete, le dije. Imagínate que acabas de ir a la cocina a buscar agua. Josine dudó, claramente dividida entre el miedo a su madre y su reticencia a dejarme en el sótano. ¿Y tú qué? No puedo irme y dejarte aquí sin más. No pasa nada, le aseguré. Tengo teléfono y ya llamé a Télida. Ha contactado con la policía. Vendrán pronto. ¿Tía Télida? Los ojos de Josine se abrieron aún más. Pero, mamá y papá dijeron que no se han hablado en años. Es una larga historia, dije. Te la contaré luego. Ahora mismo, será mejor que te vayas antes de que Lucy baje a comprobarlo. Josine. Volvió a llamar Lucy con la voz más cercana y irritada. Mi nieta dio un paso hacia las escaleras y luego se volvió hacia mí. No puedo dejarte aquí, dijo con firmeza. No está bien. La policía llegará pronto, le recordé. Necesito que estés a salvo cuando lleguen. Por favor, Josine, vete, todavía dudaba. Dividida entre el miedo a su madre y su deseo de ayudarme. Podía ver la lucha en su joven rostro, la veía sopesando sus opciones, intentando tomar una decisión que no debería haber recaído sobre los hombros de una chica de 15 años. Josine, ¿dónde estás? La voz de Lucy se acercaba cada vez más, su irritación era claramente audible. Mi nieta estaba en las escaleras, dividida entre el miedo a su madre y el deseo de ayudarme finalmente. Tomó una decisión. Volveré por ti, susurró Josine. Lo prometo. En cuanto subió las escaleras, corrió y cerró la puerta tras ella, pero sin echarle llave. La oí encontrarse con Lucy en la cocina. ¿Dónde has estado? Preguntó Lucy con recelo. Solo iba a buscar agua, respondió Josine, y en su voz, por primera vez, escuché ecos de las mentiras que debió haber aprendido de su madre. Tenía sed. ¿Por qué tardaste tanto? Lucy no paraba. Estaba buscando mi botella, la azul. Respondió Josine rápidamente. El sistema. Hubo una pausa. Entonces Lucy dijo, vete a la cama. Se hace tarde. ¿Y la abuela? Preguntó Josine. Contuve la respiración, temiendo que se delatara. ¿Y la abuela? Preguntó Lucy con voz gélida. Está en casa de una amiga, ¿verdad?
¿Cuándo volverá? ¡Qué lista!, pensé, fingiendo creerme sus mentiras. Mañana, respondió Lucy, brevemente, ahora vete a la cama. Oí pasos que se alejaban y suspiré aliviado. Josine estaba a salvo por ahora. Volví al teléfono y revisé las cámaras. La sala estaba casi vacía, solo Drake sentado en un sillón, con un vaso de whisky y Jonathan medio recostado en el sofá. Lucy salió de la cocina con una expresión de fastidio. Por fin se fueron todos, dijo, sentándose en el sofá junto a Jonathan. Esta fiesta fue agotadora. Lo tiraste tú mismo, dijo Jonathan, con una mezcla de cansancio y condena en su voz. Para mantener mi estatus social, querida, respondió Lucy, poniendo los ojos en blanco. Por cierto, tenemos que acordarnos de dejar salir a la anciana del sótano. Drake resopló. ¿Por qué no la dejamos ahí abajo esta noche como elección? Lucy sonrió. Es tentador, pero no. No queremos que tenga motivos de peso para quejarse. Se estiró. Me voy en media hora. Déjala reposar un rato más. Piensa en su comportamiento. Sentí que la sangre me subía a la cara de rabia. ¿Piensas en su comportamiento? Como si fuera una niña traviesa, no una mujer de 67 años encerrada ilegalmente en un sótano el día de su propio cumpleaños. Mi teléfono vibró con un mensaje de Télida. La policía viene en camino. Estoy a 10 minutos. Ánimo, mamá. Respiré hondo, intentando calmarme. Pronto todo esto terminaría. Pronto se haría justicia, de repente. La puerta del sótano se abrió de nuevo y vi a Josine bajando las escaleras en pijama y con la chaqueta en las manos. Abuela, susurró, están todos en la sala bebiendo. Ahora sería un buen momento. Dudé. El plan de Télida era que me quedara en el sótano hasta que llegara la policía. Pero, por otro lado, ¿no sería mejor enfrentar los cargos en persona, ver sus caras cuando se dieran cuenta de que sus planes habían sido expuestos? Télida dijo que la policía llegaría pronto. Dije, quizás deberíamos esperar. ¿Y si no nos creen? Objetó Josine. ¿Y si mamá y papá los convencen de que simplemente olvidaste que bajaste sola al sótano o que no eres tú misma? Había algo de verdad en lo que decía. Lucy era una experta en manipulación. Podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Incluso si tuviera pruebas en mi teléfono, la policía podría decidir que era un asunto familiar que no requería su intervención. Tienes razón, dije con firmeza. Era hora de acabar con esto. Josine me ayudó a subir las escaleras, sujetándome bajo el brazo. Mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y determinación. No sabía cómo reaccionarían, pero sabía que no me quedaría callada por más tiempo. Salimos a la cocina y nos detuvimos un momento a escuchar las voces de la sala. Seguían hablando de la fiesta. Lucy presumía de lo impresionada que estaba, la esposa del jefe de Jonathan con su nuevo atuendo. ¿Lista?, susurró Josine. Asentí, cuadré los hombros y salí de la cocina hacia la sala con la cabeza bien alta. Josine me siguió, con el rostro entrecerrado por el miedo y la determinación. Por un instante, reinó un silencio absoluto en la habitación. Lucy se quedó paralizada con el vaso a medio camino de los labios, con los ojos abiertos por la sorpresa. Jonathan se enderezó bruscamente en el sofá, pálido. Drake se estremeció levemente, pero recuperó la compostura enseguida. Mamá, Jonathan fue el primero en romper el silencio, con la voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Creí que estabas en el sótano. Sí, respondí con calma. Tu esposa me encerró ahí hace más de 3 horas, el día de mi cumpleaños. Jonathan. Lucy recobró el sentido rápidamente. Burbille. No seas absurdo. Nadie te encerró. Debiste enterrarte y luego lo olvidaste. Se giró hacia Josine con los ojos entrecerrados. ¿Qué haces? Te dije que te fueras a la cama. No podía dejar a mi abuela en el sótano, respondió Josine con una dureza en la voz que no era suya. Lo que hiciste fue horrible, madre. Josine, exclamó Lucy, con el rostro desencajado por la ira. Vete a tu habitación inmediatamente. No, dijo Josine, cruzándose de brazos. Me quedo con la abuela. Lucy se levantó, con los ojos destellando. No sabes de lo que hablas. Tu abuela está loca. Está confundiendo la realidad con la ficción. Solo estamos
Basta de mentiras. Lucy la interrumpí, sacando el teléfono del bolsillo. Se acabó el juego. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero había un tono de pánico en su voz. Lo sé todo, dije, sobre tus planes de enviarme a Pine Hills, sobre ti y Drake robando dinero de mis cuentas, sobre cómo has estado interceptando las cartas de Télida todos estos años. Sobre todo, Lucy palideció, pero se recompuso rápidamente. Tonterías. Jonathan, tu madre está completamente loca. Deberíamos considerar seriamente buscar ayuda profesional para ella. Jonathan me miró a mí y luego a su esposa, obviamente sin saber qué decir. Lucy, quizás deberíamos. Cállate. Jonathan, dijo Lucy bruscamente, ya ves que no, es la misma, ¿no? Estoy más que cuerda, dije, abriendo la cámara de mi teléfono. Tengo pruebas. Giré la pantalla hacia ellos y vieron la grabación de la cocina. Lucy y Drake discutían la mejor manera de deshacerse de mí y quedarse con mi dinero. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Lucy, subiendo la voz. ¿Nos estaban espiando? Pusieron cámaras en nuestra casa. Mi casa, corregí. La casa que compré con mi dinero. Y sí, instalé cámaras después de que mis cosas empezaran a desaparecer. Los pendientes de perla de Winthrop, el broche de mi madre, mi diario. ¿Pensabas que no me daría cuenta? Drake finalmente habló con un tono engañosamente tranquilo. Burbille, te equivocas. Hablamos de la posibilidad de trasladarte a un centro especializado, pero solo por tu salud. Y en cuanto a las finanzas, todas las transacciones fueron completamente legales y con tu consentimiento. ¿Mi consentimiento? Reí con amargura. ¿Te refieres a esas firmas falsificadas?, pregunté. Revisé mi teléfono y les mostré una captura de pantalla de un documento con una firma obviamente falsificada. Esa no es mi firma, Drake, y ambos lo sabemos. Por primera vez, vi que su confianza se tambaleaba. Estos documentos fueron firmados por Jonathan en tu nombre con tu consentimiento verbal. Es una práctica habitual. Mentiroso, dije con calma. Nunca di tal consentimiento y Jonathan lo sabe. Me volví hacia mi hijo, cuyo rostro estaba más blanco que la tiza. Dime, hijo, ¿de verdad creías que no me enteraría? ¿Que dejaría que me enviaras a Pine Hills, vendiera mi casa y malversara mi dinero? Los ojos de Josine se abrieron de par en par, sorprendida. Papá, es cierto. Jonathan no respondió. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la vergüenza y la exposición. Lucy, sin embargo, no iba a rendirse sin luchar. Todos son mentiras, dijo, aunque su voz sonaba menos segura. No puedes probar nada de lo que dices. Y estas supuestas grabaciones pueden ser falsificadas. ¿Quién le creería a una anciana senil contra la palabra de 3 adultos respetables? Lo haré, dijo una voz desde la puerta principal. Todos nos giramos y vimos a Télida de pie en el umbral. Junto a ella había un policía uniformado y un hombre con traje formal que supuse era un abogado. Adam Lawrence. Télida. Jonathan estaba visiblemente sorprendido por la apariencia de su hermana. ¿Qué haces aquí? Salvar a nuestra madre de ustedes 3, respondió con frialdad. Luego se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Mamá, ¿estás bien?, asentí, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas de alivio al ver a mi hija. Ya lo estoy. Lucy cambió de táctica rápidamente, con una sonrisa falsa en su rostro. Télida, qué grata sorpresa. No esperábamos verte después de tantos años. Estoy segura de que no, respondió Télida secamente. Sobre todo porque ha estado interceptando mis cartas y llamadas todos estos años. Se giró hacia el policía. Oficial Ramírez, esta es mi madre, Burbille Holloway, de la que le hablé. Estos 3 la encerraron ilegalmente en el sótano. Además, hubo fraude financiero, del cual tenemos pruebas documentales. El oficial asintió y dio un paso al frente. Señora Holloway, ¿desea presentar cargos contra estas personas? Sí, respondí con firmeza. Lo hago. El rostro de Lucy se contorsionó de rabia. Esto es ridículo. No puedes irrumpir en nuestra casa y no es tu casa, interrumpí. El hombre del traje, a quien Télida había presentado como Adam Lawrence, la interrumpió. Según las escrituras que he examinado, esta casa se compró con el dinero de la señora Burbille Holloway, aunque técnicamente está a nombre de su hijo.
Sin embargo, dadas las circunstancias y las pruebas de fraude que presentaremos ante el tribunal, la propiedad podría ser impugnada. Sacó documentos de su maletín. Esta es una orden de restricción temporal que prohíbe a cualquier persona que no sea la señora Burbille Holloway acceder a sus cuentas financieras. Además, se ordena la conservación de todos los documentos electrónicos y en papel relacionados con sus finanzas. Cualquier intento de destruir o alterar estos documentos se considerará obstrucción a la justicia. Drake, que hasta entonces se había mantenido relativamente tranquilo, palideció aún más. No puedes hacer eso. Esta inversión se hizo con el pleno consentimiento obtenido mediante fraude, sin Jack Campbell Ward lo interrumpió Adán, o mediante firmas falsificadas. En cualquier caso, es una grave infracción de la ley. Y estoy seguro de que la Comisión de Bolsa y Valores, SS, estará muy interesada en investigar sus actividades. El rostro de Drake se tiñó de un tono verdoso. El agente Ramírez dio otro paso al frente. Señor Campbell Ward, necesito hacerle algunas preguntas en relación con las acusaciones de fraude financiero y abuso de una persona mayor. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el oficial le leía sus derechos a Drake, observé a Lucy y Jonathan. Mi cuñada parecía como si su mundo se derrumbara ante sus ojos, y de hecho así era. Su plan, cuidadosamente urdido para deshacerse de mí y robarme el dinero, se estaba desmoronando. Jonathan parecía devastado. Estaba cabizbajo, incapaz de mirarme, ni a Télida, ni a su hija, que lo miraba con decepción y dolor en los ojos. ¿Cómo pudiste, papá?, preguntó Josine en voz baja. ¿Cómo pudiste hacerle eso a la abuela? Jonathan levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sabía. No pensé que llegaría tan lejos. Lucy dijo que mamá estaría más feliz en una institución, que necesitaba atención profesional. No me eches la culpa. Lo interrumpió Lucy bruscamente. Sabías exactamente lo que estaba pasando. Firmaste los documentos. Aceptaste el dinero. Aceptaste vender la casa. ¿Por qué no me dejaste otra opción?, exclamó Jonathan, alzándole la voz a su esposa por primera vez. Dijiste que, si no lo hacíamos, perderíamos la casa. Que no podríamos pagar la universidad de Josine. Ya basta, lo interrumpió Lucy. No te atrevas a culparme. Estabas más que feliz de gastar el dinero de tu madre en un auto nuevo. Y planeabas comprarte un barco. Siguieron discutiendo, hablando de años de resentimiento y manipulación mutua, pero ya no escuchaba. Miré a Télida, que se acercó y me tomó de la mano. Vamos, mamá, dijo en voz baja. No tienes que seguir escuchando esto. ¿Te llevo a casa? Pregunté, dándome cuenta de repente de que ya no sabía dónde estaba mi casa. A mí, aclaró Télida, Arofas. A mí y al pequeño Winthrop. Tiene muchas ganas de verte. Al mencionar a un nieto al que nunca había conocido, se me encogió el corazón. ¿De verdad sabe de mí? Claro, sonrió Télida. Le hablaba de ti todos los días. Le he enseñado fotos tuyas. Te llama abuela Burby y pregunta cuándo vienes. Sentí lágrimas rodar por mis mejillas, no de amargura ni resentimiento, sino de esperanza. Aún tenía una familia. Una familia de verdad que me amaba. Josine se acercó a nosotros con el rostro preocupado. ¿Y yo qué?, preguntó en voz baja. ¿Puedo visitar a mi abuela también? Télida le sonrió a su sobrina y la abrazó. Claro que sí, cariño. Siempre eres bienvenida en casa. Y tu prima estará encantada de conocerte. Josine sonrió débilmente, pero sus ojos aún reflejaban preocupación. ¿Qué pasará con mamá y papá ahora? Télida suspiró. Depende de muchos factores, de la decisión del tribunal, de cuánto cooperen con la investigación. Pero de algo estoy segura, no estarás sola. Te ayudaremos a superar esto. Mientras hablábamos, el oficial Ramírez se llevó a Drake, quien parecía completamente devastado. Lucy y Jonathan siguieron discutiendo, culpándose mutuamente, con sus voces cada vez más fuertes y enojadas. Salgamos de aquí, sugirió Télida, tomándome del brazo. El oficial Ramírez dijo que nos contactarían mañana para un comunicado oficial. Ahora mismo, necesitas descansar, asentí, sintiéndome repentinamente cansada. Este día, que había empezado tan amargamente, terminaba con un rayo de esperanza.
Miré a Jonathan por última vez y nuestros ojos se cruzaron por un instante. En su mirada vi vergüenza, remordimiento y la comprensión de que había perdido algo mucho más preciado que el dinero, la confianza y el amor de su madre. Vamos, mamá, repitió Télida, llevándome suavemente hacia la puerta. Dejé que mi hija me guiara fuera de un hogar que nunca había sido realmente mío, hacia una nueva vida con una familia que me amaba de verdad. 2 meses después, estaba sentada en la terraza de la casa de Télida, viendo al pequeño Winthrop jugar en el jardín. Se parecía mucho a su abuelo, los mismos ojos azules, la misma sonrisa que me encogía el corazón cada vez a mi lado estaba Rufus, el esposo de Télida, un hombre amable y atento. Nada que ver con el holgazán que Jonathan había descrito. Era músico, pero también un profesor respetado en la escuela de arte, con un trabajo estable y un talento que yo empezaba a apreciar. Télida salió a la terraza con una bandeja con tazas de té. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó, sentándose a mi lado. Mejor, respondí con sinceridad, cada día mejor. Y era cierto. Las primeras semanas tras la mudanza fueron difíciles, pesadillas. Ataques de ansiedad, la constante sensación de estar en casa de otra persona. Pero Télida, Rufus y el pequeño Winthrop me rodearon de tanto cariño y amor que poco a poco empecé a sentirme como en casa. Los procesos legales continuaron con normalidad. Drake fue arrestado por fraude financiero, y la investigación reveló que yo no era su única víctima. Lucy fue acusada de complicidad en fraude y maltrato a personas mayores. Jonathan enfrentó cargos menos graves. Dada su cooperación con la investigación y su declaración de culpabilidad, el abogado Adam Lawrence había estado trabajando para recuperar mi dinero y ya había logrado recuperar una parte significativa. En cuanto a la casa en Pomona, el juicio seguía en curso, pero las perspectivas eran buenas. Dado que yo había realizado el pago principal y Jonathan lo había admitido en su testimonio. Josine vivía ahora con nosotros, al menos temporalmente. Tras el arresto de Lucy y el proceso de divorcio que Jonathan había iniciado, se decidió que estaría mejor en casa de Télida. Se estaba adaptando a una nueva vida, una nueva escuela y nuevos familiares. A veces, por la noche, la oía llorar, y me sentaba con ella, sosteniéndole la mano, recordándole que no tenía la culpa de lo que hacían sus padres. Télida trabajó para restaurar mi independencia financiera. Con su ayuda, abrí nuevas cuentas a las que solo yo tenía acceso. También me ayudó a redactar un nuevo testamento y a otorgarle un poder notarial. Un poder notarial real con mi firma. Hay otra carta de Jonathan, dijo Télida, interrumpiendo. Mis pensamientos, ¿quieres leerla? Dudé. Jonathan me había escrito todas las semanas desde que me fui, cartas largas y llenas de arrepentimiento en las que explicaba cómo se había dejado manipular por Lucy, como el miedo a perder su hogar y su incapacidad para asegurar el futuro de Josine habían nublado su juicio. Pidió perdón, pero no insistió, pues comprendía que algunas cosas no se perdonaban tan fácilmente. Sí, dije al fin. Lo leeré. Télida me entregó el sobre y, con mucho tacto, se apartó de Winthrop, dándome espacio. Abrí la carta y comencé a leer la letra familiar de mi hijo. No sé si algún día podré perdonarlo del todo. No sé si podremos reconstruir siquiera una sombra de la relación que teníamos antes de que la avaricia y la manipulación envenenaran su alma. Pero una cosa sí sabía, ya no dejaría que el miedo y la duda dominaran mi vida. Ya no sería una víctima silenciosa. A los 67 años, comenzaba un nuevo capítulo en mi vida, con la hija que había recuperado, con el nieto que apenas empezaba a reconocer, con una nieta a la que intentaba proteger de los errores de sus padres. No era el declive que había imaginado, pero quizás era justo lo que necesitaba. Y mientras miraba a Winthrop jugando en el jardín, a Télida abrazando tiernamente a Rufus, a Josine sonriendo cada vez más, comprendí que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en las casas. Está en estos momentos, en estas conexiones, en este amor que nadie puede robar.